Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Por favor, me ayudan avisándome si me escuchan el audio, por favor. Buenas noches, doctor. Se le escucha. Buenas noches, sí, se le escucha clarito. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase en el día de hoy. Muy buenas noches. Soy el doctor Paul Avellaneda. Soy el especialista en medicina familiar y ecografista. Trabajo en el Ministerio de Salud Pública y también de manera particular. El día de hoy, el tema que vamos a hablar es acerca de las patologías muy frecuentes en el primer trimestre del embarazo. Entonces, el día de ayer ustedes vieron lo normal, aprendieron lo necesario, lo básico que podemos entender, qué es lo que podemos encontrar en una ecografía normal en el primer trimestre del embarazo. Entonces, ahora vamos a enfocarnos, ya conociendo lo normal, que es las cosas más frecuentes que vamos a encontrar. Entonces, una de las características de las que yo quiero que ustedes, antes de ir ahondando en los temas, quiero que alguien me avise y me describa, y me describa primero qué es lo que vemos en un embarazo, que me describa, porque aquí sí podemos visualizar en la diapositiva, nos dice en el lado izquierdo la edad gestacional y al lado derecho nos va a dar las características ecográficas. Pero yo quiero que me ayuden describiendo cómo son las características ecográficas. Por ejemplo, como les voy a decir, aquí a las 4 semanas tenemos la presencia de un saco gestacional, ¿verdad? Eso es lo normal. A las 4 semanas tenemos la presencia del saco gestacional. ¿Cómo describimos un saco gestacional a las 4 semanas? ¿Quién me puede decir? El día de ayer ya vieron lo normal. Quiero que alguien me diga tal cosa, que me describa nada más. Buenas noches, sería un saco anecoico con un halo hiperecoico a su alrededor. Ya, ¿y qué más? La parte más importante. ¿Está dentro de dónde? En la cavidad endometrial. En intrauterino, en la cavidad endometrial. Eso es lo que queremos. Vamos a partir desde ahí, ¿no? Apaguen el audio, por favor. Se le escucha el audio. Vamos a partir de ahí. Eso es lo único que quiero que ustedes me describan, que teniendo eso en la cabecita, vamos a ir sacando las demás cosas, ¿no es cierto? Que esto es lo normal. A las 5 semanas vamos a encontrar una vesícula vitelina, o botón embrionario, o saco vitelino, como le quieran decir. Esto a finales de las 5 semanas. A las 6 semanas ya sabemos que vamos a encontrar. El audio, por favor, tengan la bondad. El audio, gracias. A las 6 semanas, a las finales de las 6 semanas ya podemos darnos cuenta que vamos a tener un embrión con latido cardíaco, el latido cardíaco positivo, que tirado a las 6 semanas, 7 semanas. A las 7 semanas vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar la incurvación del embrión, visualizando también el polo cefálico. No siempre vamos a encontrar así, todo ya depende de las máquinas que tengamos a nuestro acceso. Hay una cosita más. ¿Cuál es el traductor? Que eso lo tenía que mencionar. ¿Cuál es el traductor que estamos trabajando aquí? ¿Con qué traductor? ¿Alguien que me diga? Endocavitario. Endocavitario, exacto. Endocavitario. No sirve, aunque muchas veces lo hacemos, y yo también lo hago, por comodidad, por rapidez o lo que sea, lo hacemos con el convexo. Pero tenemos que, para un diagnóstico más acertado, más adecuado, debe ser con el endocavitario, ¿sí? Yo tengo ese problemita a veces de hacer, pero a veces es porque el paciente no le gusta hacerse, aunque uno le explica, pero el paciente no accede y uno ya lo hace por arriba. Pero quiero que ustedes entiendan que todo lo que vamos a hablar aquí, todo lo que vamos a hablar en este día, en esta noche, es todo que tengan que tener que es endocavitario, ¿no? Nada de convexo. Sí, continuando. Entonces,
a las 7 semanas ya vamos a ver, si hacemos con endocavitario a las 7 semanas, estas estructuras sí las vamos a visualizar y las vamos a ver en estos tiempos. Entonces, no es lo mismo que haciéndole por arriba con el convexo. Entonces, a las 7 semanas ya vamos a visualizar más claramente el polo cefálico. A las 8 va a haber el desarrollo cerebral, vamos a ver los dos hemisferios y leves movimientos embrionarios. Estos movimientos embrionarios más son del cráneo y del tórax, porque todavía no tiene brazos ni piernas. A las 9 semanas vamos a ver lo mismo a las 8, pero vamos a comenzar a tener los esbocitos. No sé si justo en la práctica de esta semana, este fin de semana, en la práctica del día sábado, vimos un 9 semanas igualito exacto con con el otro grupo. Y para decirles la anécdota, la paciente no sabía ni siquiera que estaba embarazada, como la típica gastritis que llegan los pacientes que tienen gastritis. Bueno, y le sacaron ahí el embarazo y vimos exactamente cuando recién comienzan los esbocitos a las 9 semanas y salió 9 semanas por ecografía. Y a las 10 semanas ya se debe tener el desarrollo completo, la organogénesis, y ya tiene un aspecto más humano, ya tiene las extremidades. Estas cosas, ya saben que después de las 10 semanas ya vienen las 11, las 12, 13 semanas, cuando es lo ideal para realizar la ecografía del primer trimestre, pero si tenemos unos pacientes que nos lleguen nos lleguen antes de esto y encontremos estas características, ya sabemos a qué semanas, no necesariamente todavía sin poner la medición del transductor, ya tenemos presente las semanas que tiene más o menos y sabemos qué es lo que va a aparecer. Esto sí lo debemos dominar, lo debemos conocer, y solo vemos una foto, una imagen con un saco gestacional y una vesícula vitelina, ya sabemos que tiene entre 5 y 6 semanas. Entonces, esas cosas tenemos que ya comenzarlos a tenerlas de memoria para nuestro trabajo. Entonces, esto es lo normal. Como les dice describir, la primera es, damos presencia aquí siempre de un saco gestacional intrauterino, que es la característica que vamos a tener a continuación, y vamos a seguir viendo las imágenes y ustedes van a darse cuenta que es lo mismo que está aquí normal, solamente alterado. Vamos a tener las características específicas y vamos a comprender. Mientras nosotros conozcamos y tengamos en nuestra cabeza siempre presente lo normal en el primer trimestre, lo demás va saliendo fácilmente. Entonces, el sangrado es muy común en el primer trimestre del embarazo, ocurren entre el 20 al 40% de las mujeres embarazadas, y el transductor que vamos a utilizar, como les mencioné, es el endocavitario, ¿no? ¿Qué le pasa a mi computador? Ya. Si podemos identificar un saco gestacional intrauterino, tenemos que tener presente que vamos a visualizar, vamos a buscar la vesícula vitelina o saco vitelino, si hay presencia de embrión o no, si presenta latido cardíaco o no. Si presenta latido cardíaco, ¿cuántas semanas estamos hablando? 6 semanas. 6 semanas. Fines de 6 semanas, 7 semanas. Si visualizamos estructura placentaria, y también algo muy importante que se nos escapa muchas de las veces por apuro, porque estamos apurados y porque siempre está normal o lo que sea, es la valoración de los anexos, derecho e izquierdo, ¿sí? Como vamos haciendo con el endocavitario, es fácil visualizar eso, no los vamos a perder. Porque aunque es poco probable, muy poco probable, podemos estar presente de un embarazo ectópico, uno intrauterino y otro ectópico, que es poco probable que pase, pero puede pasar. Y si no visualizamos, si no buscamos en los anexos, se nos puede pasar. La otra, la presencia de quistes, que es muy frecuente. Justamente el día de hoy hice una ecografía y encontré una ecografía de 7, 8 semanas y también tenía un quiste en el ovario izquierdo. Son cosas que no se nos puede pasar, ¿no? Y si no podemos identificar el saco gestacional intrauterino, tenemos que valorar el endometrio, si existe reacción residual.
porque no siempre vamos a estar presente cuando nos llega el paciente a la consulta o nos hacen la indicación para hacer una ecografía, nos refieren FUM 6-7 semanas. De FUM ponemos el transductor y vemos el saco vacío, como es el útero vacío, pero eso a veces no significa que no esté embarazada, puede tener un embarazo de 3 semanas, de menos de 4 semanas y por eso no estamos viendo. Entonces, no olvidarnos el hecho que no esté en el endometrio no quiere decir que no haya embarazo. Entonces, tenemos que buscar, si no está en el endometrio, tenemos que buscar, como les mencionaba, valoración de ambos campos anexiales para ver si no existe un embarazo ectópico. El líquido, por favor. Nunca olvidarnos si tiene o no tiene, el audio, por favor, si no, el fondo de saco de Douglas, si tiene o no tiene líquido. Recordar que ya para un embarazo la presencia de líquido en el fondo de saco de Douglas no es normal. Podría haber un cierto escaso, pero no, por lo general nunca vamos a encontrar. Y si encontramos, ya nos llamaría la atención. Y revisar nuevamente ambos campos anexiales, tanto derecho como izquierdo. Bueno, como ya habíamos hablado y ustedes conocieron, y por eso les quería preguntar cuáles son las características de un saco gestacional normal, entonces vamos a estar presente y vamos a darnos cuenta cuando estamos en presencia de una mala evolución. No necesariamente esto puede terminar en un aborto o puede terminar o puede ser un embarazo anembrionado o entonces, nosotros tenemos que valorarnos y saber o conocer por lo menos dar una idea de que ese embarazo va a ser viable o no. Entonces, ¿cuáles serían los signos de mala evolución? Si estamos en presencia de un saco gestacional mayor a 12 milímetros sin vesícula vitelina, escuchen bien, 12 milímetros sin vesícula vitelina, vesícula vitelina hidrópica, que ha sido como se le conoce a la vesícula vitelina, que tiene mayor a 7 milímetros. Un saco gestacional vacío de diámetro promedio mayor a 25 milímetros sin embrión. Y aquí me detengo otra vez. Otra preguntita. ¿Cómo medimos el saco gestacional? ¿Quién me puede describir? ¿Alguien, por favor, que me pueda describir? Ya me hablaron y me dijeron cómo las características del saco gestacional. Ahora necesito que me digan cómo medimos el saco gestacional. Bueno, hay dos maneras de medir, doctor. Dígame, por Una favor. es en el corte sagital se toman las dos medidas y un corte transversal, la tercera saca el promedio. Saca el Y promedio. otra es la del diámetro del saco gestacional. Ya. El Exacto. transverso. Ya. Miren, por términos para que se aprendan y los que entendieron eso y los que vuelvo a repetir lo que dijo el compañero, nosotros vamos a medir el saco gestacional. Vamos a medir el saco gestacional, vamos a tomar 3 medidas, ¿no? Hacemos 2 cortes, un longitudinal y un transversal. El promedio de los 3 nos van a dar el tiempo gestacional. Cuando estemos en la práctica, en la próxima práctica, yo les voy a llevar un cuadro clínico real, no los voy a hacer aquí porque por cuestiones de tiempo. Y bueno, y si me tocaba la clase de ayer, yo les iba a indicar el ejemplo. Pero así como le hice al grupo anterior el fin de semana, este fin de semana les llevo unas ecografías ecografías reales, donde hablaban de un saco gestacional anembrionado. Y una de las cosas y las características que les voy a decir es que tengamos mucho cuidado cuando presionamos el transductor al momento de hacer la ecografía. Si visualizan en la imagen superior derecha, ¿verdad? Ahí está la presencia de un saco gestacional, está un poco grande, aumentado la vesícula. Bueno, eso de ahí, eso no está bien, ¿no? No está bien. Por términos académicos, vamos a
Ah, ay, Dios. Se me fue. A ver, esto quería. Sí están viendo lo que voy a escribir, ¿no? Sí, doctor. Ya. Eso está malo. Borrar, borrar, borrar. Ya. Ya. Digamos que vamos a medir este saco gestacional, ¿no? Digamos que es algo normal, digamos que está bien aquí, aquí, acá, con el productor, luego vamos a medir de aquí a acá, y acá vamos a venir el otro corte. Cuando estamos con el transductor, digamos que este es el transductor. Este es el transductor. Y al momento que yo estoy ingresando por vía vaginal, si yo aplasto mucho esto, voy a recibir un saco gestacional similar a este. Si yo hago mucha fuerza al momento de introducir el transductor y al momento que voy a medir, comienzo a aplastar, voy a deformar el saco gestacional. Y recuerden que si nosotros involuntariamente lo hacemos, esto se va a reducir, este tamaño, esta distancia se va a reducir. Si esto se reduce al momento de sacar los 3 cortes, el promedio que vamos a tener puede ser menor al que nosotros necesitamos o queremos. Entonces podemos dar un mal diagnóstico, como del ejemplo que les voy a poner cuando tengamos la práctica y llevarles para que ustedes vean y visualicen con ecografías reales de 2 personas, bueno, de 3 personas diferentes, y las 3 personas sacamos diferentes diagnósticos. Con el mismo paciente, con la diferencia de un solo día, de ecografía. Las otras ecografías fueron el día anterior y la otra es del día siguiente. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Doctor, disculpe, ¿qué varió? ¿Qué es lo que varió entre los 3 diagnósticos? Los 3 diagnósticos, bueno, les adelanto. Varió el tiempo gestacional. Al momento que aplastaron bueno, primero que solo midieron la longitud, por eso les preguntaba y me respondieron bien. Pues creo que usted fue el que respondió que tenemos que medir las 3. En esa ecografía solo habían medido, digamos que este fue, voy a borrar. Así, justo igual que eso quedó igual que esto de aquí, igual que esta imagen quedó la ecografía que le hicieron. Y le midieron de esta manera. Yo le voy a poner así. Dibujar. Así le dibujo. Así le hicieron. Y le sacaron eso. Y dijo que tienen 6 semanas, 7 semanas de vida. Tiene 7 semanas y eso es y como no tiene vesícula vitelina, es un anembrionado. Por vía pélvica. Entonces, tengamos mucho cuidado. Lo que quería explicarles era que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Y el momento de realizar la ecografía, tanto por pélvica como abdominal o como por abajo, por endocavitaria o transvaginal, tengamos cuidado al momento de aplastar el transductor hacia el útero, porque puede cambiar o deformar el tamaño del saco gestacional. Y otra cosa más, que tratemos de medir, sacar el promedio de las 3 medidas, como dijo el doctor. Las 3 medidas son las que tenemos que hacer, sí. Tengamos cuidado con eso y las 3 medidas son las que tenemos que hacer para medir el saco gestacional. Entonces seguimos, ¿no? Doctor, buenas noches. ¿Cómo se sacan las 3 medidas? El día de ayer les tenían que haber explicado. Bueno, vamos a explicar ahorita rapidito. Como les estaba mencionando el doctor, las 3 medidas son longitudinales. Voy a volver a explicar. Las 3 medidas son, como explicó el doctor hace rato. Vamos a hacer 2 cortes, un longitudinal y un transverso al saco gestacional. Al mismo saco gestacional vamos a medir
vamos a medir de estas tres maneras. Digamos que este es el longitudinal. El de arriba a la derecha es el longitudinal. Yo a ese le voy a medir. Lo voy a hacer de esta manera. Longitudinal. Perpendicular al otro. Este es un corte. Y el tercero sería solamente de esta manera. Ya, de esta manera. Esas tres medidas me sacan un promedio y ese es el saco gestacional y ahí me dice cuántas semanas tiene. ¿Sí? ¿Entendió, doctora? Sí, gracias, doctor. Ya. Doctor, o sea que se suman las tres. La computadora, la máquina le saca solito las tres, le saca el tiempo, pero tenemos que sacar las tres. Ok, gracias. Nosotros no hacemos nada, la máquina le saca, solo tenemos que hacer esos cortes, el corte, las mediciones y la computadora nos dice, la máquina nos dice cuántas semanas tiene. Ya, continuamos, ¿no? Si estamos en presencia de un saco gestacional vacío de diámetro promedio mayor a 25 milímetros sin embrión. Doctor, disculpe, si, ¿cómo sacó, en el caso que usted puso el ejemplo ahorita, si la computadora es la que me lo saca en base a 3 resultados, ¿cómo lo sacó con un solo resultado o con 2 resultados? Eso sí no lo entendí. Mire, tiene que sacar, solo téngase presente que tenemos que hacer los tres mediciones. No puede hacer una sola ni dos, tiene que hacer las tres. Y la máquina le saca el promedio de las tres. Y los cortes son longitudinal y transverso. Pare de contar. Sí. No se haga líos, solo hagan eso, que en la práctica, cuando estemos en la práctica, lo vamos a hacer mejor. Ahorita estamos en teoría y cualquier esas duditas que nos van a quedar, aunque yo creo que ya no deberían quedar, pero esas duditas lo sacamos en la práctica. En lo que sí tenemos que tener un poquito de suerte para encontrar embarazadas embarazadas tempranos, que a veces el más difícil es conseguir embarazadas, pero bueno, si hay alguien de Riobamba, si hacemos las prácticas de Riobamba, como la última vez, eso salió lo más factible, si alguien vive en Riobamba, para ver si avisa cuando tengamos la práctica de embarazadas, avisa con tiempo si tiene algún consultorio, subcentro, algún contacto para que nos lleve embarazadas, y eso fue lo mejor que pudo haber pasado. Tuvimos hasta demasiados pacientes el día domingo que tuvimos full trabajo. Entonces, bueno, eso ya seríamos de ver ya cuando estemos en las prácticas. Embrión sin actividad cardíaca con un LSC mayor a 7 milímetros. Un embrión con latido cardíaco menor a 85 antes de las 8 semanas, que son signos de mal pronóstico. Y un saco gestacional irregular, como ven el de abajo, el de abajo, es muy frecuente encontrar estos sacos gestacionales irregulares, que también nos da un mal pronóstico, ¿no? Signos de mala evolución. Una cosa es mal pronóstico, vamos a un signo de mala evolución en el embarazo, ya con un embarazo viable. Entonces, los signos de mala evolución es cuando un embarazo es viable y presentamos ciertas evidencias que nos van a indicar que puede terminar en un aborto. Una presencia de un hematoma subcoriónico o retrocorial, que es muy frecuente de ver. La diferencia es el tamaño. A veces hay unos hematomas muy pequeños que se reabsorben en el transcurso del embarazo. Asimetría cuando eso es un embarazo múltiple, un embarazo gemelar. Cuando hacemos la diferencia, no debe haber mucha diferencia en el CRL. Si hay una diferencia muy marcada, también nos damos un signo de alerta de que una mala evolución en el embarazo. Y si no se visualiza el saco gestacional con una hemoglobina, ¿qué hablo? Una beta HCG mayor a 2000 unidades por mililitro. Entonces, cuando estamos en presencia de esto, estamos hablando de que va a haber una mala evolución y vamos a terminar prácticamente un aborto, ¿no? Bueno, entonces a lo que íbamos, en el primer trimestre
la principal causa de sangrado, bueno, las tres principales causas de sangrado en el primer trimestre del embarazo son abortos, el aborto, un embarazo ectópico y la mola hidatiforme, ¿no? O un Entonces, esas son las tres tipos de... Por favor, el ruido, tengan la bondad. Apagar el audio. Compañero que está con el micrófono prendido, que apague, tenga la bondad. Continúo. Entonces, como concepto de aborto, sabemos que el aborto es todo embarazo menor de 22 semanas o que presenta menor a 500 gramos o medio kilogramo de peso. Si la pérdida del embarazo se produce antes de las 12 semanas, estamos en presencia de una gestación, un aborto precoz. Es muy frecuente que pase esto, es muy frecuente. Y en especial cuando estamos entre las 6 y 8 semanas de embarazo. Mientras más avanza el embarazo, menos frecuente es, pero puede pasar. Como aquí en las diapositivas dice, el 4% se produce entre las 2 y 13 semanas de embarazo. Los hallazgos ecográficos son muy importantes. Tenemos que estar presente que si existe un saco gestacional aislado o un embrión con un LCR mayor a 10 milímetros, estamos en presencia de un aborto, ¿no? La clasificación del aborto, vamos a dividirle primerito la amenaza de aborto, que es el más importante de todos, de saber distinguir, porque sabemos que solamente es una amenaza. Y tenemos que tener presente que la ecografía es el punto o la clave o la punta del iceberg que hace la diferencia en estos diagnósticos, en la evolución y el tratamiento definitivo. Entonces, un buen diagnóstico nos va a ayudar y permitir una buena evolución o un buen tratamiento. Y así podemos evitar una muerte materna. Entonces, la clasificación del aborto, vamos a hablar primerito de la amenaza de aborto, un aborto en curso, aborto inevitable, el aborto completo, el aborto incompleto y un feto retenido. Los factores de riesgo que influyen por lo general en las causas de aborto, cuando el aborto es espontáneo, la principal causa son anomalías cromosómicas. Bueno, estas se producen por lo general a muy temprano embarazo, no se deja desarrollar el aborto. Es más, hay muchas mujeres que abortan y no saben y lo confunden con la menstruación y ni siquiera se dieron cuenta que estaban embarazadas. Y esto pasa muy frecuente con las anomalías cromosómicas y se producen entre un 65 y 70% de los casos. De ahí vienen las alteraciones uterinas, los miomas submucosos y los septos. Uno de los casos que también justo vimos en esta semana que pasó en la práctica, que el doctor Fernando Heredia, en su consultorio la semana pasada, hace unos 15 días, encontró un embarazo que es poco frecuente. Yo le iba a pedir la imagen a él, pero él me dijo que sí, que lo vamos a ver mejor en las prácticas, porque lo tiene en su ecógrafo cuando llega para allá y es otro cuadro clínico que hacemos en las prácticas con ustedes, que vamos a hacer. Y es visualizar algo que es súper raro y es causa de en este caso fue un embarazo que llegó con un útero bicorne, en el cual se veía un embarazo en un útero y el otro estaba vacío. Y bueno, el pronóstico ya saben cuál es. Entonces, son causas también, son factores de riesgo en casos de abortos. Factores inmunológicos, el síndrome antifosfolipídico. Si la paciente consume tabaco, alcohol o fármacos, la edad materna muy avanzada, saben que mientras mayor es la edad, más riesgos se producen y asimismo cuando menor es la edad. Las alteraciones endocrinas como la diabetes mellitus y antecedentes de pérdidas gestaciones anteriores, las abortadoras habituales, ¿no? Según el punto clínico, estamos hablando según el diagnóstico, según la clasificación clínica que nos vamos a detener aquí para entender,
Y para que visualizar que en la parte inferior de la diapositiva, la punta del iceberg, la que hace la diferencia en todo esto, ¿qué es? La ecografía. Entonces, en una amenaza de aborto tenemos que tener presente que el útero va a estar acorde al tiempo gestacional, puede o no tener, va a tener actividad uterina y dolor, puede o no tener, puede o no tener sangrado, una amenaza de aborto. No debe haber cambios en el cuello, no debe haber expulsión de restos y obvio, hemoglobina beta HCG positiva, ¿no? Y la ecografía lo que nos hace la diferencia es que la frecuencia cardíaca fetal es positiva. Sí, bueno, si es menos de 6 semanas, 7 semanas, ese no va a haber frecuencia cardíaca fetal, pero siempre vamos, mientras no haya sangrado y no haya deformidad del saco gestacional, estamos en presencia de una amenaza de aborto. Aborto en curso inevitable. La actividad uterina aumenta, el sangrado es mayor, ya existe cambios en el cuello uterino, existe expulsión de restos, y aquí no necesariamente la beta HCG va a ser positiva o negativa. Una beta HCG negativa con esas características puede o no tener una frecuencia cardíaca fetal y líquido amniótico ausente. Puede estar presente o ausente. Estamos en presencia de un aborto en curso inevitable. Un aborto incompleto es lo mismo, si se dan cuenta, es lo mismo del aborto en curso, con la única diferencia que ya no hay solamente restos. Vamos a darnos cuenta que el endometrio, bueno, ya vamos a ver las imágenes después, cómo se ve el endometrio, la imagen con restos, que es la más frecuente para mí, es la más frecuente, la que casi siempre veo en la práctica diaria. El aborto completo, después el aborto completo, que es ya la terminación de todo lo anterior. O a veces nos llega una paciente que llega asustada, que vio que en el baño, que no fue al baño, presenció un bulto de sangre, grande. Llega a la consulta, le hacen la ecografía, beta HCG positiva y el útero ya está vacío. Ya abortó esa paciente. El aborto diferido, que la altura, en el aborto diferido, la diferencia está en que los restos presenta todavía restos dentro, no restos, puedo decir, no hay latido cardíaco y está el feto, el embrión todavía completo adentro, ¿no? El aborto séptico, bueno, el aborto séptico yo nunca he visto uno, pero me imagino, en clínica ya sabemos, desde que estamos de la universidad nos enseñan, siempre va a haber presencia de fiebre, pus, mal olor, y ventajosamente nunca lo he visto, pero eso debe ser así. El aborto séptico, que bueno, eso no, va a ser más fácil de diagnosticar, creo, cuando estemos en presencia de uno. Bueno, como les iba mencionando, vamos a hablar sobre la amenaza de aborto. Se caracteriza, puede haber o no sangrado, presenta un manchado, dolor abdominal leve, contracciones o no contracciones, con el orificio cervical cerrado. Lo que le caracteriza a la amenaza de aborto es que tiene que tener el orificio cervical cerrado. Ocurre entre el 20 y el 25% de los embarazos y se asocia mayor a una tasa de pérdida fetal. Sí podemos darnos cuenta aquí en esta imagen, va presencia de metorragia, lo que le caracteriza aquí que el sangrado es oscuro y escaso. Pueden estar presentes las contracciones, modificaciones cervicales no tiene, está cerrado. Desprendimiento y expulsión no tiene. Y en la ecografía vamos a encontrar una hemorragia residual, coágulos subcoriales o el embrión con embrión vivo intrauterino. Latido cardíaco presente y un escaso presencia de hemorragia residual en el corión, y nosotros podemos darnos cuenta al momento que estamos haciendo la ecografía. Siempre tienen dolor y no necesariamente tienen que tener sangrado, pero así estamos en presencia de una amenaza de aborto, ¿no? Un aborto, en las características ecográficas, como les mencionaba, el cuello tiene que estar cerrado
Y la ecografía nos va a indicar la presencia de sangre. Es la única forma que que nos podemos dar cuenta. Es el contenido anecogénico que vamos a ver en la decidua. Y es muy común esto de aquí, ¿no? Pero esto no significa que también solo haya, si que existe solamente dolor, contracciones, también estamos en presencia de una amenaza de aborto, ¿no? No necesariamente tiene que haber sangrado. Como les estaba mencionando, aquí ya podemos visualizar mejor la imagen como es la presencia de unas imágenes anecogénicas donde están las flechas. Y si nos visualizamos en esta imagen superior, en la primera, ahí está el embrión, más seguro que tiene latido cardíaco. Aquí se tiene el contenido anecogénico alrededor. Y estamos en presencia de una amenaza de aborto, ¿no? Acá en la parte inferior izquierda hay un embarazo más temprano. El de arriba tendrá sus 8 semanas más o menos, 8 o 9 semanas, y pues se dan cuenta que tiene esbozos en los brazos, no tiene brazos completos, pero son esbozos, son 8 o 9 semanas. En el de acá abajo a la izquierda podemos visualizar asimismo una gran presencia de sangre, latido cardíaco presente. El de abajo a la izquierda sí tiene un mal pronóstico, ¿no? El de arriba sí tiene un mejor pronóstico. Y acá estamos viendo cómo se visualiza la sangre. Así es como se visualiza la sangre, ¿sí? Donde están las flechas es como se visualiza la sangre en una amenaza de aborto. Como les mencioné, no necesariamente puede haber sangre, puede estar el feto completo, como es el embrión, el embarazo completo, sin presencia de sangre, pero con contracciones, dolor, mucho dolor, y también estamos en presencia de una amenaza de aborto. Y en la ecografía se pone amenaza de aborto. Si ustedes encuentran un embarazo sin presencia de nada de sangre, alrededor, latido cardíaco presente y dolor en la paciente, estamos en presencia de una amenaza de aborto también. Vamos a especificar que para poder dar una cuantificación de la cantidad de sangre, podemos distinguir si la cantidad de sangre o el hematoma va a estar mayor o menor del 50%. ¿Cómo lo realizamos? Si visualizan en la parte derecha superior la ecografía, hacemos un corte imaginario en 4 partes, tomando en cuenta a partir de la parte posterior del embrión. Se divide en 4 partes y en cada cuadrante vamos a ver qué cantidad de sangre hay en cada cuadrante. En este caso, solamente tiene el cuadrante inferior izquierdo y la cantidad no llega al 100% de ese cuadrante. Entonces, más o menos ese tendrá un hematoma o una cantidad de sangre más o menos de un 25 al 30%, 20%, digamos. Entonces, el pronóstico, si estamos en una superficie menor al 20%, tiene un mejor pronóstico. Si tiene entre el 20 y el 50%, ya es un mal pronóstico. Un mediano entre el 20 al 50% y mayor al 50%. Si este es mayor al 46%, estamos enfrente de un hematoma que da un mal pronóstico al embarazo. Entonces, que ustedes sepan distinguir que hay o no hay sangre y que está en una amenaza de aborto es más que suficiente. Eso es lo que me interesa que terminen. De ahí lo otro. Cuando ustedes vean las diapositivas van a poder revisar nuevamente. Y aquí en la misma diapositiva, aquí está el estudio ese que nos va a decir lo siguiente, ¿no? Que es un estudio que lo hicieron y es muy práctico para que nosotros podemos determinar. ¿Y qué dice en este estudio? Que fueron tomados 434 pacientes con una tasa de fracaso llegaron a una tasa de fracaso del 12% de estos 434 pacientes se perdió.
La mayor pérdida fue en menos de 7 semanas, lo que les mencionaba, se confirma lo que les dije, que los principales abortos se producen antes de los 2 meses, antes de las 8 semanas, y son menos frecuentes entre las 12 semanas, 11, 12 o 13 semanas. Bueno, esto es para que sepan, cuando le tengan las diapositivas, aquí tienen de dónde fue obtenido ese estudio y ustedes pueden revisar eso, ¿no? Eso ya es para ustedes. Continuando, porque si no, no vamos a terminar, ya vamos casi 1 hora y no terminamos aborto. Seguimos con la amenaza de aborto. Algunas características que sugieren un mal resultado, un mal pronóstico, es una bradicardia fetal menor entre 80 y 90 latidos por minuto, un pequeño diámetro medio del saco gestacional, un saco vitelino grande mayor a 7 milímetros, saco gestacional pequeño e irregular. Si el saco gestacional tiene una amenaza de aborto y un saco gestacional es muy pequeño y está irregular, como eso ya prácticamente después va a ser un aborto. Entonces, nosotros dando un buen criterio y sabemos que va a venir un aborto. Entonces ya le podemos decir al familiar o a la paciente que, porque a veces, aunque nosotros les explicamos, los pacientes a veces no quieren, piensan que sí lo van a tener, pero saberle indicar que esté presente de que mañana, pasado, en el transcurso de los días va a venir el sangrado. Y es muy frecuente cuando existen sacos vitelinos mayores de 7 milímetros, ¿no? A mí sí me ha pasado algunos casos de que han visto embarazos y le han dicho que tiene vesícula vitelina, y el que le ha hecho la ecografía no le ha medido la vesícula vitelina, y a veces hay vesículas vitelinas de 12, 11 milímetros, y eso ya no va, ese embarazo no es viable, y no les explican al paciente, y el paciente se va a la casa, y luego viene el aborto. Entonces, tengan mucho presente en eso, ¿no? Y saco gestacional de implantación baja, que es otra de las cosas muy comunes que se ven, que el saco gestacional tiene una implantación baja, y eso también se viene como un aborto después. Aquí vemos unos hematomas subcoriales, unos hematomas, para que vean las imágenes. Como les mencioné, siempre vamos a estar hablando con un transductor transvaginal, ¿no? Si eso que estén visualizando, tengan en cuenta que las imágenes son un traductor transvaginal. Ahora vamos con el aborto en curso. La paciente ya le hicimos, tuvo una amenaza de aborto, y la amenaza de aborto no fue tratada, pero a pesar de que se hizo todo lo posible, continuó. Entonces ahora estamos en presencia de un aborto inminente. ¿Cuáles son las características que vamos a ver aquí? Vamos a sacar nosotros mismos, vamos a sacar sabiendo la fisiopatología. La única diferencia que vamos a ver, ¿cuál sería aquí? Alguien que me diga, con la diferencia de la amenaza de aborto. El orificio del cervix. El cervical abierto. Para de contar, ¿no? Eso no. Orificio cervical interno entreabierto. Es lo patognomónico de esto. Saco gestacional en la parte baja del útero. ¿Por qué? Porque desciende, comienza a bajar el saco gestacional. Estamos entre un aborto en curso. Si se dan cuenta en la imagen inferior, el fondo del útero está acá arriba. El fondo del útero está bien lejos. Y el saco gestacional está abajo, con la vesícula vitelina acá abajo. Está cerca del cervix. Entonces, ausencia de actividad cardíaca, forma de ubicación del saco cambian con el seguimiento del embarazo, y signo de saco deslizante. Este signo del saco deslizante es cuando ustedes ven el saco gestacional que se mueve entre la parte inferior y el medio. Si ve, usted con el traductor, ustedes le mueven y ven cómo se mueve el transductor, y se dan cuenta que el saco gestacional se mueve, y todavía está completito el saco gestacional y se mueve. Entonces eso también ya es un aborto en curso, ¿no? Pero lo importante es que se den cuenta con viendo el orificio cervical. Ahora vamos con el aborto incompleto. El aborto incompleto, existe presencia de restos de la concepción retenidos. El endometrio es heterogéneo. Existe un mayor grosor superior a 15 milímetros. Y esta es la más frecuente que las que yo veo siempre. Los abortos incompletos.
Entonces, una de las cosas que tienen que estar presente es el aumento, la medición del endometrio. Si ustedes miden el endometrio, ven en el endometrio, siempre van a ver una presencia de una imagen ahí hipoecogénica que está estorbando, que no debe estar ahí. Eso es un aborto incompleto. Igual ya saben, aumentándole el orificio cervical va a estar abierto, ¿no? Y grosor endometrial superior a 15 milímetros. Esto es lo patológico aquí en cambio. Miden el endometrio, el grosor endometrial, y si está mayor a 15 milímetros, es uno de los signos del aborto incompleto. Pero bueno, a veces solo a simple vista ya sabemos que es un aborto incompleto, como el de abajo, la imagen de abajo a la derecha. Ahí se ve claramente, si nosotros medimos esos restos endometriales ahí, está el cuello, el cervix está abierto. Entonces, otra imagen, aquí está, miren, aquí está medido. Ahí está la medición del, están midiendo ahí la presencia de restos. Claramente se ve ahí. Y el aborto completo. Este es ya la restitución, cuando no hay nada. Cuando yo tenía poca experiencia, les cuento, cuando yo tenía poca experiencia era preocupado y asustado y pensando que en la parte superior del fondo uterino hay una imagen, si ven aquí, una zona hipogénica. Yo era preocupado con unas pacientes pensando que todavía seguían con restos, pero clínicamente habían mejorado y todo, ya iban una semana de aborto. Y yo preocupado, hasta que me di cuenta que yo era el que estaba equivocado. Volví a revisar y veía estas mismas imágenes y yo decía, qué estúpido que soy. Yo haciéndole preocupar a los pacientes por gusto. A ver, dígame. Sí, dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? Ya, entonces en el aborto completo, como se dan cuenta, el endometrio tiene que tener menos de 15 milímetros, ¿no? El útero va a estar, una de las cosas que también nos tenemos que dar cuenta es la línea endometrial, aunque no está escrito aquí en la diapositiva, tienen que darse cuenta que existe una línea, el endometrio es lineal con el cervix, ¿no? Esta es una de las características que damos cuenta que es un aborto completo. El aborto diferido es el que tiene retención en la cavidad uterina de un embrión o un feto muerto, como le pueden decir. O un embarazo anembrionado, y el embrión está ahí. Eso es el aborto diferido. Y bueno, solo se pone aborto diferido y la conducta va el médico tratante. Eso ya en ecografía nosotros ya es secundario, pero si alguien realiza ecografías en su consultorio privado, ya sepa que está en presencia de un aborto diferido y los demás ya saben lo que tienen que hacer. Vamos. Como ven, como visualizan aquí, hay más imágenes de un aborto diferido. Aquí le está imágenes al Doppler. También pueden poner el Doppler y van a visualizar que existe un aumento de flujo, pero es irregular. Es irregular. Entonces, ahí van a estar también otra de las cosas que pueden darse cuenta en un aborto diferido, ¿no? Pero lo más importante es la presencia de si hay o no hay presencia de embrión. Si el embrión está adentro, eso es un aborto diferido. Así que no abombemos más en el tema. Aborto séptico. Como les mencioné al principio en la clasificación, yo nunca he visto un aborto séptico. Pero por lógica o sabiendo ecografía, nosotros podemos distinguirle. Y aparte, que lo más importante, ¿cuál es? La clínica. La clínica es lo más importante en estos casos. Y con la clínica podemos ya estar en sospecha de un aborto séptico. Y vamos a ver infiltrados, aumentos de cogenicidad, difusos. Al Doppler también vamos a ver un poco de infiltración. Entonces, en ciertos casos vamos a ver presencia de gas. ¿Alguien me puede decir por qué habría presencia de gas en un aborto séptico? ¿Alguien me puede decir? Porque va a haber presencia de bacterias. Bacterias, exacto. Anaeróbicas. Exacto. Por eso es del mal olor y bacterias anaerobias que a veces, y por eso es del mal olor que a veces tienen los abortos sépticos, ¿no? Como les dije, yo nunca he visto uno, entonces eso dice la literatura. Aquí hay imágenes de un aborto séptico. Endometrio engrosado, es irregular.
La cavidad puede o no contener líquido. Puede verse gas, mira aquí, puede verse gas con sombra acústica distal dentro del conducto endometrial. Sí, bueno, esto yo nunca he visto, pero eso es lo que podemos teniendo en cuenta, teniendo la lógica, por eso es muy importante saber lo básico, lo más básico de la ecografía, porque a veces no todos sabemos, y a veces viene el paciente y nosotros nos quedamos, y tampoco tenemos que dar un diagnóstico en ese momento, pero si nosotros nos vamos a lo básico, a la anatomía básica, sabiendo qué estamos estudiando, sabiendo las características básicas en ecografía, haciendo un buen manejo o calibrado de los presets de todo el ecógrafo y tener una mejor imagen, podemos llegar a un diagnóstico, sospechar de un diagnóstico sin necesidad de ser tan buenos en ecografía. Y así nosotros podemos dar un buen diagnóstico solo sabiendo lo básico. Ahora sí, la segunda en el embarazo, en el sangrado del primer trimestre, ya vimos el aborto, que es la principal causa, o vamos con la segunda, que son los embarazos ectópicos, ¿no es cierto? Los embarazos ectópicos, como su nombre, son embarazos que se producen fuera de la cavidad uterina. La más común, ¿dónde es? En las trompas de falopio. La más común es de las trompas de falopio. Se caracteriza por dolor abdominal. Siempre va a tener un periodo de amenorrea entre las 6 y las 9 semanas, que es lo más común que se produce, ya que produce el dolor. Porque si no fue diagnosticada antes de eso, pues si diagnosticamos a las 5 o 6 semanas un embarazo ectópico, lo ideal puede ser intervenida antes de tiempo, pero casi nunca van a llegar hacia a nuestra consulta. ¿Cómo van a llegar? Con dolor, con sangrado, dolor muy, muy fuerte. Al transductor, nosotros al momento de poner el transductor, una de las cosas que también nos podemos dar cuenta y que tenemos que poner en el informe cuando hagamos la ecografía, o si no podemos hacer informes, pero tenemos un diagnóstico que está en nuestro consultorio, nosotros estamos en la emergencia y nosotros mismos hacemos la ecografía, es cuando nosotros ponemos el transductor, la paciente refiere. ¿Qué refiere la paciente? Dolor. Y el dolor es intenso. El dolor es intenso. Y eso vamos a estar sospechando de que estamos en presencia de un embarazo ectópico. Metemos el transductor, no venemos nada en el útero. De una. Primero, trompas, luego ovario. Y si no están ni en trompas ni en ovario, bueno, ya eso ya mala suerte también. Embarazo ectópico, el diagnóstico ecográfico. Masa anexial con una prueba, una beta-HCG mayor a 2000. El método más sensible para el diagnóstico y precoz. Tiene una sensibilidad entre el 87 y 99%, con una especificidad entre el 94 y 99%. Si está bien hecho o bien realizado por una persona tenga mucha práctica en esto, puede llegar al 99% de sensibilidad y especificidad. Pero si no, ya eso ya depende mucho del que lo haga, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar presentes? Como ven la imagen acá, en la parte superior, vamos a ver un saco gestacional muy bonito, con un útero vacío. En este caso, ya ven el embrión, se ve un embarazo. ¿Ya cuántas semanas tendrá el de arriba? Tendrá más o menos unas 7 semanas, 7 a 8 semanas. Ella ya clínicamente, esta paciente ya debería haber tenido dolor ya desde hace unas 2, 3 semanas de dolor. Y cuando le hicieron la ecografía, esa paciente debería haber tenido demasiado dolor. Esas cosas pasan, pero no va a ser tan frecuente que veamos como esta foto de la superior, la que está arriba, a la derecha. No muy frecuente eso que veamos. Pero sí, la que está abajo. La que dice, la de abajo, donde está con Doppler. Esa es la imagen. Esa es la que tienen que grabarse. Si se dan cuenta, a un lado está el útero. Y junto al útero hay una bolita negra. Y también hay una vesícula vitelina. Eso más o menos tiene 5 semanas de embarazo. Así es como vamos a ver un saco gestacional fuera del útero.
Miren, esta es otra ecografía transvaginal, donde se le pone también Doppler y pueden darse cuenta que tiene latido cardíaco. Puede ser la imagen anterior que les dije que es muy poco frecuente, igual yo digo esta es muy poco frecuente que se vea. Ya debe tener 7 semanas, 8 semanas, y si se encuentra en la trompa, eso debe ser mucho dolor ese paciente, demasiado dolor. Como acá está dice útero, endometrio, se pueden dar cuenta que este es el útero, y aquí está el endometrio. Y la paciente, y acá está el embarazo. El diagnóstico es ecográfico. El endometrio, una de las características que el endometrio en el embarazo ectópico, el endometrio aumenta un poquito de tamaño. No siempre, pero sí pasa que aumenta un poquito de tamaño por el componente hormonal. Acá hay otra imagen donde podemos visualizar el endometrio, el ovario derecho, pero hay algo que es patognomónico y que nos habla de mal pronóstico, que es el líquido en el saco de Douglas, ¿no? Sí podemos visualizar aquí, voy a escribir acá. ¿Dónde está dibujado? Una flechita voy a poner. Acá. ¿Sí viendo dónde está la flecha? Líquido en saco de Douglas de un embarazo. De un embarazo ectópico, esto es de muy mal pronóstico, ¿sí? No puedo avanzar. El embarazo ectópico es el más común de los ectópicos, es el más común. Y dentro, bueno, esta es una imagen solo para saber porcentualmente en qué parte se va a encontrar con más comúnmente dentro de un 70% de la ampolla, pero bueno, esto para términos médicos sí lo deberíamos saber, pero ecográficamente lo que me interesa es lo que está que sepamos visualizar la imagen como tal. Si ven en el lado izquierdo, vemos otra imagen más clara. En el lado izquierdo, la imagen superior, vemos ahí donde dice el número 3, ahí vemos el endometrio, vemos el útero. Si se dan cuenta, el endometrio está aumentado de tamaño, donde tiene una reacción endometrial de un embarazo por la presencia de las hormonas del embarazo. Pero ahí vemos claramente este saco gestacional y esta imagen, ¿sí? Abajo igualmente. Una de las cosas, el signo se llama signo de Bagel, ¿no? Que es la presencia del embrión, saco gestacional, saco vitelino y este anillo por acá afuera. Dentro de la trompa, se llama signo de Bagel, ¿no? Signo de Bagel, eso no se olviden, por favor. Embarazo ectópico tubárico. Aquí podemos ver. Una de las cosas que es poco frecuente, pero puede pasar, y al principio yo les decía, después de visualizar el saco gestacional en un tubo, en un ovario, en una trompa, no buscar bien en la otra trompa también, ¿no? Bueno, vamos a ver. Sigamos. Embarazo ectópico cervical. Ahora vamos. Un embarazo ectópico cervical es muy poco frecuente, pero fácil de ver. Esto lo podemos confundir fácilmente con un embarazo
con un aborto incompleto. Una de las cosas que nos damos cuenta es la presencia dentro del cervix. El cervix está cerrado. El cervix está dilatado, pero va a estar las porciones, la porción proximal o distal, por lo general la proximal del orificio cervical externo va a estar cerrado. Entonces, es muy poco frecuente, pero si algún día se encuentran, es fácil de diagnosticar. Pero lo que tienen que tener presente es visualizar, siempre cuando hagan la ecografía transvaginal, es visualizar el fondo del útero. Buscar el fondo del útero, visualizar todo el trayecto siguiendo el endometrio. Y en este caso, ¿dónde está el embarazo? Acá abajo. ¿Y dónde debe estar el embarazo? Acá arriba, ¿no? Acá arriba en el fondo, cerca del fondo del útero. Pero miren dónde está. Esas son imágenes que no se pueden olvidar. Igualmente, miren. Ahí está la flecha. Hay un poco de líquido en este útero. Un ectópico cervical. Un embarazo ectópico várico, es el menos frecuente de todos. Y uno de los que se equivocan o nos podemos equivocar es con un quiste del ovario. Debemos tener presente de que las características ecográficas y la presencia del cuerpo lúteo, el ectópico ovárico es de muy rápido, no a diferencia en la trompa se demora un poquito más en expandirse. No se le escucha, Doc. Que este embarazo ectópico en el ovario es más, es de muy mal pronóstico, y a veces se lo puede confundir con un quiste de ovario. Entonces, tenemos muy presente las características ecográficas de esto, de ver la diferencia y no necesariamente con un quiste de ovario. Acuérdense que ¿cuál es la característica de un quiste? ¿Alguien me puede decir la característica de un quiste? Simple. Contenido anecoico, pared. Siga. Que tiene refuerzo posterior. Ah, ya. Ya, refuerzo posterior. Sí. Sí, miren abajo, no tiene refuerzo posterior, si se dan cuenta. No tiene refuerzo posterior, ¿no? Quiste ectópico ovárico, masa o quiste anexial con un anillo externo ecogénico ancho, ya sea sobre o dentro del ovario. Ampliamos la presión en la sonda con incapacidad separa. A ver, aquí con nosotros una de las cosas casi se me estaba pasando es cuando nosotros hacemos presión con el transductor hacia la parte donde está el ovario, a veces nosotros visualizamos que se mueven. En este caso no se va a mover para nada. Y cuando nosotros le ponemos el Doppler, se va a iluminar todo el alrededor. Y bueno, y si ya tiene, por lo general, hay estos de 4 o 5 semanas ya no, de ahí no avanzan, no van a ver como en los otros de 7, 8 semanas, no, pero bueno, como en medicina no todo es 1 más 1 no es 2, entonces, pero igual, generalmente esto es lo que van a visualizar, ¿no? Y visualizar siempre viene el paciente con la clínica. Acuérdense, siempre va a haber una sospecha de embarazo, amenorrea o una beta-HCG. Ahí buscamos eso. Y si nosotros viene una amenorrea, beta-HCG positiva, no está en útero, no está en trompas, no está en ovario, ¿dónde puede estar? En otras partes que no sean el útero. ¿Cuál sería el otro lugar? Abdomen. Abdomen. Es poco frecuente, pero sí ha pasado. Alguien de los que están aquí escuchando, por lo menos, o cuando fueron estudiantes o algo, habrán visto. Yo vi unas imágenes de un aborto en la universidad, con claro, falleció el paciente y todo, pero le habían sacado el hígado. Estaba en el hígado y estaba en un frasco en el frasco de formol. Estaba el hígado y el embrión ahí, cortado ahí
Había un ectópico de eso, y ahí decía la fecha, me acuerdo que decía 1900 y pico era que habían hecho. Y ahí la paciente había fallecido, le habían... Es poco frecuente, pero la única forma de visualizar o solo estar presente de esto, que ojalá si alguno nos pasa, espero que no habernos equivocado en eso, es sospechar embarazo, amenorrea, no se encuentra en útero, no se encuentra en trompa, no se encuentra en ovario, y ya no encontramos en ninguno de los lugares, buscar abdominal, no olvidarnos del hígado, pelvis, buscar por todas partes, ponerse a buscar. Ahora, las gestaciones sobre la cicatriz. Las gestaciones sobre la cicatriz en el útero no son viables. La gran mayoría se pierden. Se puede estar presente un acretismo de la placenta. Entonces, ¿cómo tenemos que estar presente? Yo les iba a preguntar, pero bueno, ahorita les digo de una la respuesta. Es en donde visualizamos la cicatriz de la cesárea en el útero, se visualiza en la parte anterior, tras de la vejiga, tras de la vejiga, en la parte anterior, cerca del cérvix, o sea, ya en la parte inferior del útero. Ahí se va a visualizar la cicatriz, por ahí siempre van a estar las cicatrices de la cesárea, ¿no? En esa región a veces se producen los embarazos. Esos embarazos son muy poco viables y cuando terminan embarazo, a veces, cuando el embarazo sigue, a veces termina en una histerectomía. Entonces, saber dar el pronóstico, dar el diagnóstico temprano también hace la diferencia. Por lo general termina en aborto, ¿no? Pero como les mencionaba, tenemos que saber distinguir en qué parte está el saco gestacional. Siempre en la imagen inferior, si podemos, en las dos mismas imágenes podemos ver que donde está el saco gestacional está en la parte inferior, está muy, muy abajo. Siempre tiene que estar más arriba el embarazo y podemos estar un embarazo viable. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta? La línea de la cicatriz por lo general siempre es perpendicular al útero o perpendicular a la línea del endometrio. Ahí se va a visualizar una línea poco hiperecogénica, que es por la cicatriz. Si se implanta en ese lugar es de muy mal pronóstico. ¿Cómo nos damos cuenta? Solo visualizando la diferencia de la ecogenicidad y la ubicación del saco gestacional con antecedentes de cesáreas anteriores, ¿no? Y por último, vamos a hablar sobre el embarazo trofoblástico gestacional. En el cuadro clínico, ya sabemos que por lo general siempre vamos a estar presente un útero más grande, un embarazo de 4 o 5 semanas, una amenorrea 4 o 5 semanas, con una altura uterina de 10, 11 centímetros. La beta-HCG va a estar por las nubes. Presenta sangrados. El 60-80% de estos siempre van a presentar sangrados oscuros. Y también viene acompañado de muchos vómitos. Las náuseas y los vómitos son demasiados. Es una hiperemesis gravídica muy, muy importante. Y debutan con cuadros de hipertensión dice ahí, pero lo que da es preeclampsia antes de las 20 semanas. Son las causas de preeclampsia antes de las 20 semanas. Ya no se ve ahora, pero por el diagnóstico temprano, porque se le diagnostica a la paciente temprana, a las 8, 6, 7 semanas, se hace el grado y no se deja evolucionar ese embarazo. Pero esos embarazos evolucionan, siempre terminaban con preeclampsias antes de las 20 semanas. Hipertiroidismo, quistes de teca o quistes luteínicos. Podemos estar presentes de una mola hidatiforme, esta puede ser completa, parcial, neoplásica, trofoblástica gestacional, puede ser una mola invasiva, un coriocarcinoma, un tumor del lecho placentario. Estos ya a veces ya se producen después de haber presentado una mola hidatiforme, ¿no? Una mola
La enfermedad trofoblástica gestacional se puede dividir en dos, en la mola completa, en la mola incompleta. Lo que les diferencia a las dos es la presencia de un embrión que no va a ser viable, porque como si saben, la fisiopatología o la embriogénesis de la enfermedad trofoblástica que se produce cuando un ovario o un óvulo es fecundado por un espermatozoide que tiene una alteración en sus cromosomas, o en el incompleto, que puede ser dos espermatozoides hayan ingresado al óvulo. Me esperan un momentito, por favor. Mire que está llorando. Disculpen que escuché un ruido afuera. Entonces, como les iba diciendo, ¿cómo se produce esto? Son unas cosas raras que produce la naturaleza. Un óvulo con espermatozoide que tiene una alteración cromosómica, se puede producir a una mola completa o en la mola incompleta, cuando a veces se producen con dos espermatozoides. Entonces, la única diferencia es que en el uno se produce un feto y en el otro no. Las características ecográficas son muy fáciles de diagnosticar esto. Como les mencioné, después de la clínica, tener una clínica de una beta HCG por las nubes, una altura uterina mayor, con una FUM corta, una FUM de 4, 5, 6 semanas, con una altura uterina de 10, 11 centímetros. Es fácil de sospechar esto, ¿no? Y dar un diagnóstico. ¿Cuál es el signo patognomónico en esta ecografía? Es la tormenta de nieve o racimo de uvas, que le dicen, o útero agranado. ¿Sí visualizan esas formas de quistes? Esa es la característica de la mola hidatiforme. Esto no se van a olvidar nunca. Si lo sabían, chévere. Si no lo sabían, ahora lo van a visualizar. Y yo personalmente nunca la he visto, a no ser que la vi ya estirpada en anatomía patológica cuando era estudiante de medicina. Pero fuera de eso yo nunca lo he visto. Pero si, como les digo, si yo lo veo, no creo que se me vaya a pasar el diagnóstico de esto. Entonces, lo único que tenemos que saber distinguir es entre las dos, entre una mola completa y una incompleta. La mola hidatiforme completa se encuentra diagnosticada en el primer trimestre del embarazo. Si se visualizan, hay quistes luteínicos. Al Doppler va a haber aumento del flujo. Va a haber aumento del flujo al Doppler. Se van a visualizar estas imágenes. Y acá en lado izquierdo también una forma de quistes. Quistes intrauterinos que van a estar en presente de una mola hidatiforme completa, ¿no? Aquí podemos visualizar más frecuentemente, con mejor forma. Como se dan cuenta, todas son ecografías transvaginales. Y en la una está puesto el Doppler, en el lado izquierdo está puesto Doppler. Y ahí podemos visualizar estas imágenes. Esto no se van a olvidar nunca. Eso es fácil el diagnóstico. Recuerden que siempre llegan con sangrado. Si llegan con sangrado, ¿qué tienen que tener? ¿Qué tienen que tener? Si tienen sangrado, ¿qué es lo que tienen que tener esas imágenes? A ver, que me diga. Un aborto incompleto. No. Si viene una sangre, si tienen, ¿qué característica aparte de esa imagen? Un aspecto de racimo de uvas. Racimo de uvas, pero ¿qué más tenemos que visualizar? No me cuelgue, doctor, yo quiero preguntarle algo. En la clínica, ¿cómo, aparte de la altura uterina y todo, cómo viene el paciente a la consulta? ¿Por qué va? Dolor. Por amenorrea. La amenorrea ya, digamos, ya está embarazada. ¿Por qué va estamos por Dolor. sangrado y dolor. ¿Quién dijo? Sangrado y dolor. Exacto, sangrado y dolor. Si tiene sangrado, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En estas de aquí no se visualizan. Déjenme ver en la siguiente. No. En esta de aquí, sí, en la del medio. Si ven en la del medio, sí, hay una imagen anecogénica en la parte derecha. Sí, mi cursor, ¿sí lo ven mi cursor que está ahí o no ven el cursor? Sí. Sí, ahí en esa parte ahí donde está el cursor,
Ahí esa parte anecogénica es sangre. Eso es lo que le caracteriza a eso. También los pacientes van con dolor y sangrado. Que la beta-HCG esté por las nubes y que la turuterina, eso ya es clínica. Eso ecográficamente nosotros no lo vamos a poder describir, pero eso nos ayuda para el diagnóstico. Tenemos que estar presente del sangrado. Una mole idatiforme parcial, placenta muy agrandada en relación al tamaño uterino, espacios quíticos dentro de la placenta. Bueno, esto es similar a la anterior. Lo que le diferencia es que va a haber un poquito más de... Va a ser menos la cantidad de tejido. El racimo de uvas va a ser menor y va a haber una presencia de un líquido anecogénico abajo. Se va a visualizar mejor el útero. Pero en sí, que sepamos diseñar que una mole idatiforme, suficiente. Como estaba diciendo, la mole idatiforme parcial, a veces tenemos la presencia de un feto. Tenemos un feto vivo y la mola al lado. ¿Ese feto será viable o no será viable? No. No es viable. No es viable. Y como digo, yo nunca he visto esto, no me he encontrado con casos, pero yo me imagino que algún rato una gente, un familiar o algún paciente va a tener una mola y un feto y va a ver el latido cardíaco, va a ver el feto que se mueve y lo que quiere es seguir el embarazo. No, esos embarazos no van a terminar bien, ¿no? Ya, ahora vamos con la neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Ya, la única diferencia, ¿cuándo sucede estas neoplasias? Estas neoplasias pasan después de haber tenido una mola idatiforme y se quedó tejido, escaso tejido dentro de todavía, no puede, porque recuerden que en la mola idatiforme existe una invasión dentro del útero y cuando se hace el legrado de todo lo que está fuera del útero, ¿no es cierto? Pero se quedan ciertas ramitas, se podría explicar, ciertas ramas pequeñas o escasas dentro del útero. Esto con el tiempo pueden producir una neoplasia trofoblástica gestacional. Y la parte positiva es, miren lo que dice aquí, beta-HCG positiva 6 meses después de la evaluación. ¿Qué vamos a visualizar en la ecografía? En el útero vamos a ver dentro del útero. Ya esto ya no vamos a ver endometrio, no vamos a ver saco gestacional. Vamos a visualizar dentro del útero un aumento de la vascularidad. Si le ponen el power, así se visualiza. Los niveles de beta-HCG van a estar mayores, van a salir positivos sin embarazo. Sabiendo que ya fue hace 6 meses fue el aborto y le sale la prueba de beta-HCG positiva. Entonces, si pasa eso, tenemos que estar en sospecha de una neoplasia trofoblástica gestacional, ¿no? Una mola invasiva se desarrolla después de un embarazo molar. Una mola invasiva se desarrolla después de un embarazo molar. La presencia de las vellosidades coriónicas edematosas con la proliferación trofoblástica que invaden el miometrio, es lo que les estaba explicando. Invaden el miometrio. Son más frecuentes después de una mola completa, porque la mola completa tuvo más chance de invadir, más no de la incompleta. La incompleta se formó, una parte se hizo placenta, se hizo mola, y la otra parte se hizo un feto. Puede verse como una masa vascular ecogénica que invade el miometrio. Y la valoración, en este caso la valoración con Doppler, nos va a visualizar, vamos a visualizar esa tumoración, vamos a visualizar mucha vascularidad. Entonces solamente se pone el power y vemos, va a brillar eso. Positivo, ponemos sospecha de una mola invasiva, siempre y cuando hayan tenido la clínica de un embarazo molar anterior. Mientras tanto, no. Y eso ha sido todo por hoy. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa que quiera repetir o le quedó que nos sepa decir ahora, por favor, alguien que tenga alguna pregunta, si entendieron o no entendieron todo, por favor que me digan. Igual las diapositivas las van a tener ustedes. Muy bonita la clase, profe.
Ya, alguna preguntita, alguna cosa que quieran saber o se me pasó, porque recuerden que estamos en ecografía, ¿no? Y como ecografía tenemos, porque las clínicas yo ahorita por las que somos médicos y yo esto hago casi siempre, porque yo soy médico familiar y trabajo en un subcentro tipo B. Yo soy el único que hace ecografía, soy el único, entonces a veces hago lo mismo que hace un ginecólogo y tal vez se me hace fácil ver las imágenes, pero a veces para explicarles lo más importante. Doctor, a ver, dígame. en la imagen más adelante, pasando 2 imágenes más adelante. Adelante, o sea, de la mola. Ahí. Ya. Sí, la imagen de la izquierda, donde están esos quistes ahí, Sí, ¿eso es qué exactamente? Es la misma mola, pero eso es cuando, es la misma mola, pero es en etapas tempranas. No sé si me hago entender. Porque ahí arriba dice quistes bilaterales tecaluténicos, más corresponderían con ese patrón. Pero es el patrón. Esto sucede cuando recién comienza la mola. Son ejemplos que cuando comienza la mola. ¿Qué es lo que pasa cuando comienza la mola? Esto de aquí, esto líquido que está aquí. ¿Sí ven estos racimos de uvas? A ver, doctor, la imagen que está señalando, ese es el embrazo molar. Sí, mira, ¿Y el de al lado es? Ya, miren. ¿Un embarazo molar? No, miren, esto también es un embarazo molar, pero eso es muy frecuente al principio del embarazo. Cuando recién comienza la mola, a veces se producen esta forma de quistes o de tabiques. Doctor, una pregunta. Si moviéramos, un ratito acabar. Si moviéramos el transductor, el transductor que está aquí, si moviéramos el transductor a un ladito, vamos a visualizar más cosas como estas. Sí, pero solamente es una imagen, un corte, solo es un ejemplo de la imagen nada más. Impresionaba como que fuera ovario, pero usted dice que eso es cavidad endometrial. Sí, no le pare bola, no es ovario. Cuando veamos ovario, sea ovario, eso no es un ovario. ¿Ya? Confunde. Ajá. No le pare mucha solo esto solamente son imágenes para la docencia, para que ustedes sepan. Pero en sí, como son imágenes 2D, están paralizadas, lo ideal fuese ver en videos y eso no, a veces es difícil conseguir. Como les mencioné, yo nunca he visto molas como tal. He tenido pacientes, sí, que han tenido molas, pacientes pero yo como tal no he visto, yo no trabajo en una unidad de tercer nivel o de segundo nivel, yo trabajo en primer nivel. Entonces, lo que me llega, yo puedo diagnosticar, yo envío. Y en mi consultorio privado ya voy 4 o 5 años haciendo ecografías, no he tenido la suerte de manejar cosas muy complejas como estas. Pero en cambio de aborto, todo eso, lo que les acabo de mencionar al principio, eso sí, les puedo... Estas imágenes, igual como les mencioné, las imágenes, o sea, las diapositivas, eso ya les van a pasar a ustedes mismos. Las prácticas cuando hagamos la práctica, como les mencioné, hay una práctica muy bonita, 2 prácticas en cuadros clínicos que vamos a hacer ya en vivo, con las imágenes en la ecografía, y yo con las ecografías les voy a pasar en la mano, y ustedes mismos van a sacar las conclusiones. Pero lo que yo quiero que se lleven es la teoría que le acabamos ahorita, y que pongan en práctica lo que ustedes aprendieron durante todo este tiempo. Las características cuando es anecogénico, hipoecogénico, cuando hay sangrado, cuando no hay sangrado. Doctor, disculpe. Sí, dígame. En base a las prácticas que ya nos mandaron fecha, ¿me puede informar o tiene alguna idea de en qué horario van a hacer? Porque algunos vamos de otras provincias. Sí. Ajá, miren, las prácticas son de 8 de la mañana a 6, 7 de la noche. Pero no importa, si usted llega, bueno, lo que me he dado cuenta que a veces los que viven más lejos son los que más rápido llegan, los más puntuales, y los que están más cerca o los que viven en Riobamba son los que más tarde llegan. Pero bueno, comenzamos a las 8. No se estrese mucho, porque igual, cuando nosotros comenzamos con las prácticas, hacemos entre nosotros primero. Si alguna compañera está embarazada, sería chévere, porque sí coincidió que compañeras estaban embarazadas. Si tienen amigas, hermanas, primas y quieran hacerse ecografía, llévenla por favor para nosotros poder practicar, porque es muy difícil conseguir las embarazadas. Si alguien vive en Riobamba, alguien es de Riobamba, yo eso sí les voy a sugerir que se pongan en contacto con las compañeras para ver si en su subcentro o en su consultorio o donde trabajen
tengan contacto para que nos traigan pacientes, porque eso es lo más importante, tener pacientes para poder hacer la práctica. Hay momentos que vamos a tener muchos pacientes y hay momentos que no. Y como les mencionaba, llegaron pacientes porque les dolía el estómago, una paciente le dimos la suerte de que está embarazada. Bueno, estaba emocionada y pudimos nosotros ahí ver los esbozos, le practicaron sacar una frecuencia cardíaca, me midieron, porque lo que vamos a hacer son cosas normales. De ahí esto, como vimos ahorita, son cosas patológicas. Las cosas patológicas no lo vamos a ver en las prácticas, pero eso sí ustedes lo tienen que aprender y tenerlo de memoria en la cabeza. O sea, y hay las cosas normales. Por eso cuando comenzamos la clase, les pregunté y les indiqué cuáles son las cosas normales que vamos a ver a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8 semanas, 9, 10 semanas, para que teniendo, eso es lo más importante que nosotros, la clase de ayer y lo que vimos al principio. Y ahí esto de acá ya nos sirve para la práctica diaria. Entonces, como les mencioné, ya las diapositivas están ahí para que ustedes revisen. Los que viven lejos no se estresen mucho por llegar, si pueden llegar el día anterior para estar puntuales, chévere, si no, en el transcurso del día nosotros nos vamos viendo. Igual yo voy el día anterior y nosotros estamos ahí temprano desde las 8. Y todas las ideas o todas las cosas que ustedes nos quieran decir, si no, nunca han hecho ecografía, no se preocupen, no se estresen. Doctor. Sí, dígame. Referente a una consulta, la primera parte de la charla. Un tema importante, la parte de los embarazos de localización desconocida. ¿Cuáles son los criterios que usted utiliza para dar embarazo de localización desconocida? Ya. Sí. Localización desconocida es, primero vamos con la clínica. Beta-HCG positiva y amenorrea, ¿no es cierto? Nosotros al momento de hacer la ecografía, útero está vacío, anexos están vacíos. Bueno, útero y anexos están vacíos y estamos seguros que el embarazo es menor a 4 semanas, no pasa nada. Estamos en presencia de un embarazo menor a 4 semanas. Yo no estoy en el audio, ese grupo. por favor. El audio. El audio, ya. Si estamos, como les mencioné, útero vacío, anexos y ovarios vacíos, beta-HCG positiva, pero si tenemos la cuantitativa, podemos saber si estamos más de 4 semanas o menos de 4 semanas. Si estamos de menos de 4 semanas, solo le llamamos al paciente en 10 días o la semana siguiente para hacer la ecografía. Pero si estamos hablando de ubicación desconocida, es que ya sabemos que hay una beta-HCG cuantitativa mayor a 2000. Ya sabemos que tiene más de 4 semanas y no la encontramos ni en el útero ni en los ovarios. Entonces, ahí estamos en presencia de eso. Siempre y cuando la beta-HCG esté positiva. Mientras tanto, no. Y el útero esté vacío. Ahí sí tenemos que preocuparnos. Yo ventajosamente no solamente he visto en trompas. Y como les digo, fuera del útero y el ovario, es muy poco frecuente. Justo en la primera diapositiva, la segunda, están las probabilidades que tienen. Ya les voy a poner. Aquí están las probabilidades. Las probabilidades de producirse un embarazo ectópico. Las probabilidades son muy bajas para que pasen los embarazos ectópicos, pero pueden pasar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, alguna cosa, si tienen alguna sugerencia, bienvenido sea. Las diapositivas quedan para ustedes, tienen que estudiar. No se olviden en las prácticas, para mí más se aprenden las prácticas. Esto de aquí ustedes lo pueden estudiar en un libro solos y nosotros en las prácticas hemos sacado más conclusiones. Hasta yo he aprendido cosas que pensé o cosas que yo no sabía, o bueno, no había visto. Sabía en teoría, pero en la práctica no, las he vuelto a conocer. Entonces, nos vemos en las prácticas próximamente. No sé qué fecha nos toque con ustedes, ni qué día, pero nos estaremos viendo. Creo que la otra semana ya nos toca las primeras prácticas. Cuídense mucho, pasen bien. Si tienen alguna sugerencia, bienvenida sea. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.